Bueno, espero no decir burradas porque tengo la cabeza muy cortocircuitada hoy. Si veis que digo algo raro, pensar que no estoy muy centrada, ¿vale? Vamos a orar. Padre, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios que sigue hablando. Día tras día tú hablas a tu pueblo. No hay excusa para no escucharte, Dios. Y te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú eres grande. Oh Dios, y yo te pido que en esta tarde tú puedas, Señor, trabajar en nuestros corazones, seguir tu obra, Dios. No permitas que ningún corazón, Señor, se quede estancado, Señor, sino que tu obra siga adelante en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, a mí me gustaría hablaros, a veces cuando alabamos y adoramos a Dios, creo que es necesario, ya que a nivel personal cada vez tengamos más motivos de alabanza y de adoración. Cada vez vayamos ampliando esos motivos de alabanza y de adoración, y a veces nos quedamos muy cortitos. Los cachivaches. Sí. Vale. A veces nos quedamos cortitos porque a la hora de alabar a Dios te quedas como bloqueado, ¿no? Dices, bueno, ya alabé, ya dije, qué grande eres Dios, ¿qué digo ahora? Ya no tengo nada más que decir. Y sospecho que aparte de la vergüenza que nos da a la hora de expresar esas cosas, que también es a veces falta de saber qué le digo a Dios. Entonces, me gustaría compartir un tema que tiene que ampliar un poco nuestra alabanza a Dios, nuestro reconocimiento a quién es Dios, y espero que en esos tiempos donde estás en tu casa o que estamos en conjunto, tú puedas tener la perspectiva cada vez más abierta de quién es Dios, ¿no? Bien, la meta de Dios desde la eternidad, desde siempre, desde antes de que tú y yo estuviéramos aquí, siempre ha sido mostrar su gloria, manifestar su gloria. Vamos a leer Isaías 6:3, si se puede ir poniendo los textos ahí arriba, por si yo no llego a tiempo alguien lo lee. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro, y está hablando de los ángeles alrededor de Dios, decía, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? A lo mejor nos preguntamos, bueno, sí, Señor, te doy gloria. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir? A veces usamos unas palabrejas que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Suena bonito, nos emociona, pero no sabemos lo que quiere decir. Aquí primeramente dice, Santo, Santo, Santo. Empieza alabando la santidad de Dios. Y quiero decirte que si dice Santo, 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 no, mucha gente piensa que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Cuando se repite más de una vez una palabra, en los escritores hebreos era para hacer hincapié en la enorme santidad de Dios. Con una vez no hubiera sido suficiente, porque no hubiera recalcado toda la amplitud de la santidad de Dios. Entonces Dios es santo, 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 abarca enormemente. Es lo que Él es, su esencia, su santidad es su esencia. Y lo curioso es que no dice justo, justo, justo es Dios, o amor, amor, amor es Dios. No, santo. La característica principal de Dios tenemos que saber que es la santidad. Nuestro Dios es santo. Y entonces, ¿por qué dice la tierra está llena de su gloria? Y no dice la tierra está llena de su santidad, o la tierra está llena de su justicia, o la tierra, dice de su gloria. La tierra está llena de su gloria, porque la gloria de Dios es la expresión externa de Dios. Es decir, todo lo que emana de Dios es gloria. Todo lo que es dentro de Dios, lo más grande, lo más poderoso es esa santidad que toma todo lo que es Dios. Pero luego cuando Él sale hacia afuera es su gloria. Cuando uno ve a Dios, ve la gloria de Dios y puede caer fulminado por esa misma gloria de Dios, obviamente. Entonces, Él quiere revelarnos su gloria y si queremos conocer el punto más alto de la gloria de Dios, porque hay un punto subliminal en esa gloria de Dios para nosotros, es su gracia. ¿Dónde veo yo el punto más álgido de la gloria de Dios para mi vida? En su gracia.
El punto más alto de la gracia es la cruz. Ahí nos encontramos entre el juicio perfecto de Dios, el amor perfecto y la misericordia perfecta de Dios, la cruz. Entonces, si ponemos las cosas un poquito en el orden, ¿por qué creó Dios a los seres humanos? ¿Por qué creó Dios, hizo la creación? ¿Para qué? Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación nos revela la gloria de Dios. Y estamos en una creación que está como marchita. No tenemos la creación que tenían nuestros antepasados. Pero imaginaros a Job. Job tenía una idea de la creación tan brutal, porque él la vivió antes de tanta corrupción, que cuando Dios se revela a él, le habla completamente a través de la creación, porque es lo que Job palpaba, amaba, se sentía parte, ¿vale? Entonces la creación está empapada de esa gloria de Dios, aunque la veamos ya pues con ese bajón que nosotros vemos. Pero Dios va más allá de la creación, no crea la creación y punto, sino que crea al ser humano. Y podemos leer en Isaías 43, 6 y 7. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Repito, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si yo te pregunto para qué te ha creado Dios y te doy tu nombre y apellido, puedes decirlo con la boca bien llena, para la gloria de Dios he sido creado. No hubo otro motivo, para su gloria. Cada uno de nosotros con nombre y apellido podemos decirlo si somos hijos de Dios, obviamente. Para gloria de Dios he sido creado. Bien, nosotros entonces hemos sido creados para ver esa gloria de Dios, pero también para reflejar esa gloria de Dios, y luego lo veremos un poquito más en detalle. Juan 17:24 me parece que es un texto que me resultó curioso durante tiempo y fue para mí un motivo de darle vueltas al coco, pero creo que es un texto extraordinario. Juan 17:24, está Jesús en esa oración final antes de ser crucificado, en la que está pidiendo la unidad de sus hijos, ¿no? Y está orando por los que iban a creer en ese momento y por nosotros, los que íbamos a creer después. Y hay una parte, 17:24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y yo pienso que si cualquier ser humano habla como Dios y se pone en la piel de Dios y dice, venir a mí, verme a mí, mirar mi gloria, mirar lo hermoso que soy, mirar lo bien que hago esto, mirarlo, esa persona es una persona despreciable, ¿no es así? Yo he oído de personas famosas que hablan de su antitestimonio, de cómo han salido de iglesias para irse al mundo, y una de las cosas que decían es que Dios era un egocéntrico horroroso, porque el que pedía la gloria para él, todo era para Dios, ¿no? Y entonces pensaban, ¿y dónde está el amor dentro de ese Dios que pide y exige la gloria para sí mismo? No sé si es una pregunta que tú te has hecho en algún momento. Y sin embargo, el amor de Dios precisamente se refleja en este punto. Porque hemos sido creados para estar en comunicación con Dios y para ver esa gloria de Dios. ¿Sabes que lo único que te puede satisfacer a ti en esta vida es ver su gloria? Que si tú nunca la ves jamás vas a ser satisfecho. Si tú no tienes esa conexión con esa gloria de Dios, jamás hagas lo que hagas, tengas el dinero que tengas y hagas lo que hagas en tu vida, jamás vas a ser satisfecho. Hemos sido creados para ver y para reflejar su gloria. Y no solo eso, sino que cada uno de nosotros, muchas veces lo digo, no solo tenemos una huella dactilar distinta los unos de los otros, nadie puede decir tengo la misma huella dactilar que este otro, o este otro que nació en el siglo XV o XVI, todos somos totalmente únicos y especiales, creación de Dios única, y por lo tanto deberíamos ser cada uno reflejos de su gloria distintos. Lo que yo reflejo no lo puede reflejar otra persona, pero lo que la otra persona refleja yo no lo puedo reflejar. Somos reflejos de Dios únicos.
Dios no quiere clones, Satanás es el que forma clones. En el mundo, los que pecan, yo no sé si os dais cuenta que hay grupos de pecadores que son similares, ¿no? Van por, estos hacen esto, plus, y los ves y casi son físicamente parecidos, hacen lo mismo, todo igual. Y tienes los grupos. Yo me acuerdo cuando Priscila era pequeñita, había un grupo de adolescentes que pasaba y claro, iban todos vestidos igual. Y Priscila los miró y dijo, oh, mira mamá, ¿cuántos? Y claro, me hizo mucha gracia, ¿no? La expresión, los veía todos iguales. Pues en el mundo la gente se unifica con el tipo de personas a las que se está viendo y formando y se empiezan a formar clones y el pecado se clona, todo es igual, se repite, es lo mismo, ¿no? Sin embargo, Dios está totalmente en contra de eso. Si tú quieres encontrar tu identidad en Dios, tienes que parecerte a ti mismo, a lo que Dios hizo en tu vida, en ti mismo. Entonces, tenemos un propósito único y diferente cada uno de nosotros por el cual vivir. Bien, si vamos al Génesis, vamos a leer Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, ¿qué involucra ser hechos a imagen de Dios? Se puede oír muchísimas cosas de por qué hemos sido hechos a imagen de Dios o cómo se nota que hemos sido hechos a imagen de Dios. Se alude a nuestra capacidad moral, tenemos una capacidad moral que los animales no tienen, obviamente un animal funciona por instinto y hace lo que le corresponde a su instinto. Nosotros tenemos una capacidad moral, tenemos una capacidad relacional con los demás, que es única, tenemos una inteligencia que a veces brilla por su ausencia, pero la tenemos, una inteligencia, una capacidad de pensar, de actuar, que es única. También tenemos una creatividad que es única, que los animales no pueden inventarse cosas, no pueden crear cosas, pero nosotros sí. Entonces, nosotros podemos disfrutar de la música, podemos disfrutar de obras de arte, creamos cosas, hacemos cosas. También cuando tú le das nombre a alguien, eso nos recuerda cuando Dios en el huerto del Edén le dijo a Adán que pusiera nombre a todos los animales del huerto, y me imagino que habrían un montón de animales. Y este hombre era capaz de crear y de crear y de crear, y era Adán, no era Dios, pero eran nombres que le estaba dando. Entonces, cuando tú le das un nombre a tu hijo, a una mascota, a esto, es una capacidad que tenemos porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Pero eso no es lo más importante, esos son detalles. Hemos sido hechos a imagen de Dios, pero sabemos que no es nada físico, ya que Dios es espiritual, es espíritu. Nosotros no nos parecemos físicamente. Sin embargo, yo quiero que te imagines a un escultor que está haciendo una obra, y en esa obra pues puede hacer la imagen de una persona. Por ejemplo, hay algunos que tallan la imagen de Napoleón, para que todo el mundo recuerde a Napoleón. Otros pues son pintores y te pueden pintar una obra de arte, un cielo con, no sé, como si fuera una foto prácticamente. Otros pues te pueden hacer un animal. Pero ¿qué es esa meta, la meta de esa obra de arte? Que cuando tú mires la pintura o la escultura, te acuerdes de la cosa que está haciendo el pintor. Si hace un elefante no quiere que te acuerdes de una jirafa, porque entonces le ha salido muy fea. ¿Me entiendes? Pero es para que te acuerdes, para que le pongas nombre a lo que él está haciendo. Si es un paisaje, pues quiere que te acuerdes de ese paisaje. A lo mejor ha cogido el Gran Cañón y lo ha reflejado en su pintura. Entonces, ¿qué quiere que te acuerdes de eso? Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros somos hechos a imagen de Dios? ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien te mire, tendría que decir, mira, Dios en él. Veo algo de Dios en él, me acuerdo de Dios cuando te veo, a imagen de Dios. Obviamente el ser humano, mucho más pequeñito en la creación, pero teníamos ese algo que el resto de la naturaleza y que el resto del universo, ya que los ángeles no han sido creados a imagen de Dios. Ángeles tan poderosos como a veces nos cuenta Antonio en Apocalipsis, que con uno es capaz de destruir la mitad de la tierra, y no son hechos a imagen de Dios. Sin embargo, tú y yo sí tenemos ese algo de Dios. Entonces, Dios creó la naturaleza y a los seres humanos para reflejar su gloria. Y esa gloria de Dios debe satisfacer mi alma. Si aún no he visto esa gloria, aún
no he sido satisfecho plenamente por Dios. Pero entra el pecado en el mundo, entra ese pecado desagradable, horrible, y aquí tenemos Romanos 3:23, que yo creo que me lo podéis decir todos de memoria, de hecho me lo vais a decir de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo primero que ha sido cortado? La gloria de Dios. Nos dice la gloria de Dios. ¿Sabéis? Literalmente este texto dice sin gloria. El ser humano se quedó sin gloria. No ve a Dios, cortado de su gloria, es decir, ya no hay gloria. Se acabó. Bien, el pecado ha alejado al hombre de su meta, de su propósito, que era reflejar la gloria de Dios en su vida y poder ver esa gloria que lo satisfacía. Y vamos a ver en Romanos 1, que es un texto también bastante conocido, Romanos 1, en donde vemos cómo se va deteriorando todo a raíz de haber sido cortados de esa gloria de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, etc. Bien, hay una horrible degradación en el ser humano. Se corta la gloria de Dios, ya no veo a Dios, y entonces ¿qué hago? Cojo al hombre y lo pongo a la misma altura que estaba Dios antes. Y no solo al hombre, sino que de repente las aves de los cielos ya son mi punto de idolatría, los cuadrúpedos, y acabamos en la degradación más absoluta, en los reptiles, adorando a reptiles, a bestias que son deplorablemente asquerosas, pero las hemos hecho a nivel de Dios. Esta es la gloria, ahora esta es mi gloria. ¿Y qué pasa? Cuando llega un tal nivel de degradación moral, inteligencia moral y toda, Dios dice, llega un momento que Dios dice: ya está, ya te entrego a tu propio pecado. Eres tú que has decidido, tú has escogido llegar a este nivel de inmoralidad y ahora te entrego a tu pecado. Y te crees sabio. Mucha gente ahí fuera se cree sabia haciendo cosas horrorosas. Dice, esto es lo último, esto es lo que mola, esto es lo que es de verdad ser libre. Y te lo venden como lo mejor. Y son necios. Y Dios llega un momento que dice, ahora ya es responsabilidad del hombre y el juicio que viene sobre él va a ser en función de su pecado. Por lo tanto, cuando Dios quita su mano y deja a alguien que se degrade y se degrade y se degrade, es algo muy fuerte, muy violento. Bien, dice que Dios los entregó a la inmundicia. Ya no hay barrera, ya está, ya no hay contención. Y esto me hace pensar también que cuando tú estás orando por alguien, cuando estás intercediendo por una persona para que esa persona, a pesar de su inmoralidad, a pesar de su nivel de vida, pueda conocer a Dios, Dios de alguna forma planta barreras y dice, va a llegar hasta aquí, pero hasta aquí no, porque si va hasta aquí ya no vuelve. Y yo creo en ese tipo de oraciones, en las oraciones que limitan la degradación total del hombre, pero cuando Dios levanta su mano, échese a temblar el que pueda. Bien. Cuando uno prefiere cualquier cosa a la gloria de Dios, cuando uno ama más las cosas que ve con sus ojos
a esa gloria de Dios está pecando, porque está desviándose de la verdadera adoración. Y hay algo dentro del corazón del hombre, no sé si os dais cuenta, pero nos gusta estar rodeados de belleza. Al hombre un buen cochazo que deslumbre sus ojillos, a la mujer belleza, estética, cuerpos, maniquís, rollos de esos. Belleza, belleza. Pero también cuando tú escuchas una voz prodigiosa que se te ponen los pelos de gallina, ya da igual el estilo musical que sea, nos gusta a todos, ¿no? Nos exalta a todos, una bella voz. Cuando tú ves a un artista, pintor que te hace unos cuadros que te quedas sin aliento, eso también nos gusta la belleza. Hemos sido creados para la belleza. No hemos sido creados para la deterioración. Y me refiero sobre todo a que la belleza real y la única que debería habernos satisfecho es la gloria de Dios. Porque en un momento dado Adán y Eva, todo lo que veían era la gloria de Dios. Sentían esa gloria, la veían en la naturaleza, la veían cuando hablaban con Dios. Entonces no había otras necesidades, no existían otras necesidades. Pero ahora nos encontramos en un punto en donde el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Siempre necesitamos más y más y más. ¿Por qué? Nunca hay suficiente. Y lo único que nos puede llenar es eso. A veces he escuchado a personas cercanas a mí decir: ¿y para qué puso Dios el árbol en el huerto del Edén? Si sabía que el hombre iba a pecar, qué mala intención tuvo Dios, ¿no? Para eso no hubiera puesto el árbol, maldito árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nos ha castigado a propósito. Sabía que iba a pecar el hombre y ala, pone el árbol ahí en el medio para que peque. ¿Pensáis que la historia fue así? No. Primeramente, si el árbol fue puesto en el huerto del Edén, es porque tenemos un ingrediente único, absolutamente único, al que yo me aferro con dientes, con uñas y con todo, porque para mí es la base de mi salvación también, y es el poder decidir. Si el hombre no hubiera tenido ese árbol, hubiera sido igual que un ángel que tiene que hacer pues lo que le toca hacer. El ángel, Dios le dice, vete, tal misión, tal cosa, y el ángel va, no discute, no dice, a ver, Dios, hoy no me apetece, estoy cansado, me apetece más irme al otro lado. El ángel obedece. Y sin embargo, nosotros tenemos ese ingrediente único que es la voluntad. Tú y yo tenemos una voluntad. Y a veces pensamos que sería mejor no tenerla para no pecar. Pero nuestra voluntad nos hace únicos. Eso hace que somos hechos a imagen de Dios. Dios tiene voluntad. Pero Dios no peca, porque no tolera el pecado. Pero nosotros sí que podemos escoger lo que hacemos. Y bien, tener voluntad propia quiere decir también tener libertad. Si no seríamos esclavos, esclavos de lo que Dios dijera. Tenemos algo realmente especial que no lo tienen los animales, no lo tienen los ángeles, como decía. Nadie en el universo tiene la capacidad de decidir, solo tú y yo. Y cuando tú ves los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc., Jesús jamás violentó la voluntad de ninguna persona. ¿Tú has visto ya a Jesús enfrentar la voluntad de alguien y exigirle algo y decirle tienes que hacer esto? Jesús se giró hacia sus discípulos y dijo, ¿también vosotros queréis iros? Estáis aquí porque queréis, me seguís porque queréis. Jesús nunca tocó nuestra voluntad. Y Jesús tampoco toca tu voluntad. Tú haces lo que quieres porque quieres. Y eso es muy importante que lo sepas cada día de tu vida. Si estás pecando, lo haces porque quieres. Si estás viviendo, sirviendo al Señor, lo haces porque quieres. Si no, no lo hagas, porque no te vale la pena. Jesús no va a darte ningún galardón si lo sigues a la fuerza. Tienes que ser libre. ¿Qué fue lo primero que le ofreció la serpiente a la mujer? Génesis 3:5 le dice, seréis, si comes de este árbol, seréis como Dios. Usurpación directa de la gloria de Dios. Eva,
Vas a ver una belleza mayor de la que has visto hasta ahora. ¿Crees que la gloria de Dios es lo máximo? No, no, no. Puedes ser tú como Dios. Y qué curioso, si fue el mismo diablo, que en este momento estaba disfrazado de serpiente, pero el mismo diablo en el cielo, el primero que quiso usurpar el trono de Dios, el primero que quiso la gloria para sí mismo. Entonces, con esa tentación entra Satanás hacia la mujer, seréis como Dios. Ahora, el que aún cree que Dios fue injusto creando ese árbol, quiero preguntarte algo y quiero que te lo pienses seriamente. ¿A quién le costó más crear el árbol con esas características? ¿Al hombre o a Dios? ¿Alguien me puede decir a quién le costó más? ¿Si nos costó al hombre o a Dios que ese árbol estuviera puesto ahí? A Dios. A Dios le costó la vida poner ese árbol ahí. Fijaros si Dios le da importancia a tu voluntad y a la mía. Le costó la vida. Alguno piensa que la cruz fue el plan B, el plan de rescate, pero no es así. ¿Qué pensáis? ¿Que Dios se paseaba todos los días por el huerto y decía, ay Dios mío, que hoy no peque el hombre, que no meta la pata, que no coma hoy, que no coma? Y el día que pecó dijo, ya está, la hemos liado, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces la eternidad empezó a hablar Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijeron, pues nada, ofrécete tú y al Hijo y este va a ser el plan de rescate. No, eso no fue así. Eso ya estaba todo concertado desde antes de los tiempos. ¿Vale? Vamos a leer Apocalipsis 13:8, que parece que no tiene nada que ver, pero tiene bastante que ver con esto. Apocalipsis 13:8 dice... Estamos en otro contexto, están adorando a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio. Pero eso no es así. No, Jesús murió después. ¿Cómo es eso? Esto está mal relatado, ¿no? No, era el plan A de Dios. Era el plan A. Y eso es genial. El saber que el pecado a Dios no le sorprendió de tal manera que le se pilló y dijo, ¿y qué hago ahora? Sino que eso era el plan A, la cruz. Bien, otro texto que nos va a reforzar un poco en esta idea es 2 de Timoteo 1:9. Alguien que me lo lea, por favor. 2 de Timoteo. Antes de los tiempos de los siglos ya habíamos recibido gracia. ¡Wow! Es decir, que el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad ya estaba totalmente cumplido antes de que Eva metiera la pata. Y eso es impresionante. ¿Y te has preguntado por qué Dios permitió el pecado? Una cosa tan horrible que trae tanta desgracia, tanta miseria, que a Él lo llevó a la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, sabiendo todo el precio que iba a pagar, por qué hizo algo así? ¿Por qué permitió el pecado? Y hay algo que tenemos que ver para entender un poco mejor, aunque es imposible meternos en la mente de Dios, obviamente, pero según lo que dice la Biblia, podemos ver como el plan hasta la eternidad. Cuando dice, podemos verlo en Efesios 1, 5, 6, y me gustaría que lo reflexionara cada uno. ¿Por qué hizo algo así? ¿Qué es lo que quiere mostrar de alguna forma con todo esto? Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria, estábamos hablando de la gloria, de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tú vas a estar adorando por la eternidad? ¿Qué es lo que vas a estar agradeciendo por la eternidad? Esa gracia inmerecida, la gloria de la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Sabes? En el cielo, cuando leemos las adoraciones celestiales de Apocalipsis, en todas ellas se está dando gloria al Cordero inmolado. Él es el que está siendo adorado por lo que ha hecho. La gracia de Dios, si quieres saber, ¿y cómo me va a salir más adoración en el cielo por la eternidad de la eternidad? La gracia de Dios
va a llenar de tal forma toda tu mente que su gloria, la cúspide de la gloria de Dios para ti será siempre su gracia sobre tu vida. Y si tú no empiezas ya a darle gloria a Dios en esta tierra por esa gracia inmerecida, tal vez no puedes entrar en esa dinámica de conocer más el corazón de Dios. Jesús decía, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Y no era un egocéntrico, es que la gloria de Dios sobre ti te llena de felicidad y te conecta a Él de una manera prodigiosa. Y la gloria de Dios, cuando su pueblo le da gloria, eso exalta el nombre de Dios. Y a Él también le regocija que su pueblo lo alabe. Y es algo que tenemos que entender, que si las personas que están incomunicadas con Dios en cuanto a alabanza, adoración, son personas en general que conocen muy poquito a Dios, muy poquito. No saben cómo agradecerle, no saben cómo expresar. Cuanto más aprendes a expresar esa gratitud hacia Dios, más esa gloria de Dios toma tu vida y más empiezas a ver cosas de Dios que tú no habías visto. Hay textos así que leemos 1.000.000 de veces en la Biblia y casi nos parecen aburridos porque no entendemos bien qué quiere decir. Pero alabar la gloria, la gracia de Dios es lo máximo que podemos hacer por toda la eternidad. Bien, entonces la plenitud de la gloria solo se puede ver en relación con la misericordia y la gracia por el pecado y su perdón hacia el pecador. Hay algo que hemos perdido y que parece que hemos perdido para siempre, pero Jesús nos reconectó a eso y me gustaría acabar con este texto. Es 2 de Corintios 3:18. Cuando tú digas, bueno, de todas formas el pecado me impide alabar y adorar a Dios como es debido, como debería hacerlo, como lo haré por la eternidad. Este texto espero que te esté martilleando y te diga exactamente lo contrario. 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto no hace más que reafirmar lo que he dicho. Tú contemplas la gloria de Dios y esa gloria te transforma a ti a través del Espíritu Santo. Porque a través de la muerte de Jesús hoy tenemos al Espíritu Santo que nos reconecta con Dios. Y tú y yo ya no estamos atados por el pecado, sino que podemos conectarnos de esa forma tan intensa con Dios. Me gustaría que en estos tiempos buscáramos más esa gloria de Dios en nuestras vidas, que empecemos a buscar cómo es Dios, cómo siente Dios, por qué Dios quiere que le adore, que le alabe, que le busque. A veces nos hacemos tan poquitas preguntas y yo sé que estamos cansados, pero el servir a Dios es también hacerse preguntas y decir, Señor, en tu palabra tú te manifiestas, tú muestras cómo eres, cómo es tu corazón. Y yo necesito conocerte más para adorarte mejor, para que la alabanza en comunidad, cuando estamos juntos, sea una alabanza que empieza a explotar. Yo, perdonadme, me aburro, porque si adoramos 3 es muy aburrido. Adorar es reventar y Señor, gracias. Lo que hiciste por mí es brutal y quiero verlo con mayor claridad, porque no lo veo bien. Me veo justo todavía, aún me veo bueno, tengo un problema. La cruz es lo que nos hace vernos como somos realmente. Y a veces es verdad que se nos da consejos de buscar más el poder del Espíritu Santo, sí. Pero si yo no soy capaz de agradecerle a Dios lo que ha hecho por mí y esa gratitud no empieza a cavar en mi corazón, voy a ser incapaz de darle la gloria que Él se merece. Y recordaros que por toda la eternidad lo que vamos a alabar es la gloria de su gracia hacia cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.